estudio le presentamos con muchísimo gusto al doctor Alejandro Rísquez, pediatra, médico, epidemiólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pues bueno, la verdad es que ya el coronavirus tiene la atención del mundo, como lo han denominado incluso en la OMS, un enemigo a tenerle cuidado, ¿no? A tenerle en atención, y definitivamente lo es, con 1.775 muertos, por supuesto, ¿cómo no hacerlo? Ahora, ¿en qué punto estamos en cuanto a la enfermedad? Que fue descubierta además a finales de 2019, ha avanzado un mes y medio, exactamente, y ya tenemos esta cantidad de muertes. No sé si son muchas, pocas, yo no sé la proporción que ustedes puedan manejar, pero ¿cómo podemos verla al día de hoy, doctor? Sí, bueno, primero que todo es una enfermedad emergente, un virus nuevo. El comportamiento del virus se está aprendiendo en el transcurso de los últimos 2 meses, tal cual tú, desde que se hizo la declaración formal del nuevo virus, que fue aproximadamente el día 8 de enero. El día de hoy la Organización Mundial de la Salud entra en forma definitiva a través de la Comisión, no solamente recibiendo la información que China está otorgándole al mundo, sino ahorita la Organización Mundial de la Salud va a entrar físicamente y van a hacer las inspecciones en conjunto al Ministerio de Salud de China. Creemos que la situación indudablemente, como dice el director general de la Organización Mundial de Salud, estamos todavía en un momento dado donde no podemos generar pronósticos ni fatalistas ni muy optimistas. Indudablemente la epidemia se ha mantenido concentrada en el país de China. China ha hecho unos esfuerzos gigantescos. Conversábamos que la cuarentena en que han sometido a la mayoría de la población, estamos hablando de 700 millones de personas que tienen que quedar en casa. La capital del país y las 5 o 6 principales ciudades de China. Estamos hablando de ciudades que tienen 20, 25 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, están en stand-by, están guardados en su casa con unas medidas estrictas de poder mantener aislados a los enfermos. Han creado nuevos hospitales. Yo creo que están haciendo un esfuerzo indudablemente que nunca había sido visto en la historia de la salud pública mundial. Esperemos que sean todavía un número de infiltrados, que llamo yo. La muralla china no ha sido rebasada. El número de casos se mantiene mucho menor al 1% del total de casos confirmados. El número de muertes sigue siendo, entre comillas, reducido, aunque si tú comparas la letalidad, es decir, el número de muertes sobre el número de casos, llega a 1 o 2%, si es una enfermedad que se propaga a todo el mundo, estamos hablando de una trascendencia desde el punto de vista de muertes muy alta. Esperemos que ellos puedan contener esto y en el transcurso de los próximos días conoceremos mayor nivel de detalle. Ya, por ejemplo, podemos aplicar una serie de medidas preventivas con mayor certeza que la que tenemos hace un mes y medio. Ya sabemos que la transmisión del virus puede ser vía aérea, fundamentalmente es por grandes gotas y secreciones de virus infectantes que quedan en los locales, y por eso han insistido mucho en el lavado de las manos de manera permanente, especialmente si estás con enfermos. Fíjate que lamentablemente el número de muertos de trabajadores de la salud ha sido extremadamente alto, pasa de 1.800 enfermos muy graves del personal de salud y un número de muertos importante, y además también hablan de que el primer científico que en un momento dado, médico que en un momento dado hizo el anuncio y la alerta, fue sancionado, pero lamentablemente falleció. Entonces, bueno, estamos a la expectativa. Yo quiero ser optimista, pero reconozco que la emergencia sanitaria se mantiene en China y sigue siendo de preocupación internacional. Es decir, que todos los sistemas de vigilancia a escala de los diferentes países deben estar en su máxima alerta para evitar que el virus ingrese y se propague dentro de nuestros países. América Latina, África, definitivamente son países no preparados. Justamente tenemos, doctor, unos datos que dan cuenta de los países con mayor preparación para atender, enfrentar y evitar la propagación del coronavirus y los que están en una situación más vulnerable. Nuestro equipo de producción nos acompaña con esta gráfica. Países más preparados para una epidemia global: Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Australia, Canadá, Tailandia, Suecia, Dinamarca, Corea del Sur y Finlandia. En el otro extremo, los países menos preparados para una epidemia global están Gabón, Siria, Kiribati, Yemen, Islas Marshall, Santo Tomé y Príncipe, Corea del Norte, Somalia, Guinea Ecuatorial, Honduras, Guatemala y Venezuela. Y hay que decir que estos son datos del Índice de Seguridad Sanitaria Global de Johns Hopkins.
y pues Latinoamérica. Te mencionaba Latinoamérica. Acá pues en la región ha habido casos sospechosos no confirmados, se encendieron las alarmas en algunos países, pero afortunadamente fueron descartados. A ver, ¿cuán lejos está esta parte del mundo de tener un caso de coronavirus? Bueno, salió recientemente, uno, sabes que la mayoría de los vuelos internacionales han sido suspendidos, entrando y saliendo de China. Tanto China tomó la decisión interna como el resto de los países donde hay mayor número de conexiones de viajes internacionales han sido suspendidos. Por lo tanto, para llegar de China a Venezuela tú tienes que pasar por 2 o 3 aeropuertos previamente y esos aeropuertos de una manera u otra se van a convertir en principales filtros en caso de que viniese una persona incubando el virus en su cuerpo. Por ejemplo, en México tenía entendido que habían abierto una nueva línea directamente Beijing, Ciudad de México, y creo que la suspendieron porque no había comenzado las actividades. Pensaban comenzar ahorita en febrero y la suspendieron. O sea que las medidas internacionales mantienen a Venezuela bastante aislada, aislada del riesgo. Vemos que otros países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, Brasil, han venido descartando los casos que han sido sospechosos, levantan sistemas de información que permiten en un momento dado tratar de detectarlos. Pero son pobres todavía. En la mayoría de los países que aparecen menos preparados, como Venezuela, indudablemente tenemos un riesgo mayor en el sentido de que no tenemos mecanismos de control internos de vigilancia epidemiológica que tecnológicamente permitan detectar de manera rápida y efectiva, agarrar el caso y aislarlo. Claro, doctor, pero me llama la atención que sí, hay un cerco, no hay conexiones, China y el resto de los países. Pero ya se han dado casos de contagio de persona a persona en otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, que está muy cerca, y eventualmente podría llegar a Latinoamérica ese tipo de vuelos que vienen justamente a Estados Unidos con esos contagios. ¿Por qué no han llegado? Y lo otro es, ese cerco epidemiológico, ¿cuán importante es? Fui recientemente a Colombia y hay un letrero en migración que dice, usted ha estado en China los últimos 14 días, que a mí me parece que debería ampliarse, porque ya estamos diciendo que hay casos de contagio de persona a persona en otros países. Pero acá en Venezuela no vi ni un letrerito que dijera, usted tiene estos síntomas, por favor, necesitamos saber, etcétera. ¿Podría llegar realmente el virus con estos contagios de persona a persona ya, por ejemplo, en Norteamérica, por decirlo así, en Francia, que ha habido un fallecido, etcétera? No, el riesgo siempre existe, pero el riesgo tú lo catalogas en bajo, mediano o alto. Sigue siendo un riesgo bajo. Y pensamos todavía que a pesar de, justamente con este cerco que hay de viajes internacionales, la lejanía y la falta de comunicación permanente, yo creo que esto mantiene un riesgo mucho menor. Pero, como tú bien lo dices, no estamos exentos de que en un momento dado puede aparecer y las antenas justamente se levantan por eso, porque el país no está preparado para poder soportar una epidemia. Es decir, la crisis asistencial es de una magnitud tan alta que todos sabemos que ni siquiera con las enfermedades que estamos sufriendo internamente podemos aguantar el sistema. ¿Habría manera aquí de saber si llega el coronavirus? Reactivos, exámenes médicos bueno, que permitan saber. Se supone que el Ministerio de Poder Popular para la Salud tiene preparado y tiene conexiones con los laboratorios internacionales para poder tener las pruebas y poder hacer el descarte de manera inmediata. Lo más importante es detectar a los sospechosos y aislarlos. Fíjate lo que ha ocurrido con estos cruceros, que mantienen encerradas Así es. Estamos hablando de miles de personas, las mantienen aisladas en el barco y solamente van sacando a quienes, a los muy enfermos y a los contactos para poder aislarlos por fuera y evitar la transmisión. Es cierto que la transmisión sigue siendo importante, pero todavía el número de casos que ha ocurrido a escala global sigue siendo prometedor de que las medidas puedan surtir su efecto. Hay que esperar estos días. Vamos a esperar esa información que la Organización Mundial de la Salud de manera directa nos va a entregar, porque definitivamente en China la situación es catastrófica, porque para que tú mandes a poner en cuarentena esa millonada de gente, quiere decir que el nivel de preocupación es muy alto. Y construcción de 2 hospitales, ¿qué está diciendo eso? Que lo que esperan es que haya muchos más hospitales. No, es más hospitales. Están construyendo 3 hospitales para la ciudad de Wuhan, que fue donde comenzó el fenómeno, pero indudablemente ellos, a medida que vamos viendo cómo va avanzando en otras grandes ciudades, irán pensando cómo establecer sitios de poder aislar, porque recuerda que lo importante es que siempre se lo hemos dicho a la gente en este programa, si usted sabe que está enfermo, por favor no salga a la calle.